La Raza 95.7 FM presenta Mi Ciudad Minneapolis. Un programa lleno de información, de apoyos y proyectos, de beneficios para los residentes de la ciudad de Minneapolis. Mi Ciudad Minneapolis. Con Mariano Espinosa. Iniciamos. Así damos comienzo en este martes a Mi Ciudad Minneapolis con Mariano Espinosa, precisamente que ya lo tenemos en esta tarde con nosotros aquí a través de La Raza 95.7 1400. Así de que muy buenas tardes y bienvenido, Mariano. Gracias por los aplausos y por la introducción. Corre, ¿cómo estás? Espero también que tú estés disfrutando de este martes y ya estamos a mitad de octubre y pronto estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias, el Día de los Muertos y también la Navidad y Año Nuevo, aunque usted no lo crea. ¿Cómo estás, Corre? Bien, bastante bien, Mariano, y como le acabas de decir, ya prácticamente estamos a más de la mitad del mes de este mes de octubre. ¿Te faltó Halloween, Mariano? ¿Te faltó también el Halloween? Pues que no, el Día de los Muertos es el Halloween. No, acá es el día de Halloween y en México es el Día de los Muertos, es el primero, es el siguiente día, Mariano. Oye, pero ¿no es lo mismo? ¿Eh? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Esta no me la sabía. Entonces, bueno, entonces doble celebración, ¿no? Doble celebración, exacto, Mariano. Pero es prácticamente, ¿no? ¿El Halloween para qué? ¿No es para los muertos? ¿Mande? ¿El Halloween no es para celebrar a los muertos? ¿Es para celebrar a los muertos? ¿No? Sí, pues acá las tradiciones, ¿verdad? Pues es que son diferentes tradiciones, Mariano. Bueno, entonces... No, la verdad es que yo, pues, como buen mexicano, pues a mí me gusta, ¿verdad?, recordar las raíces y sobre todo porque recuerdo, ¿no?, esas grandes celebraciones que teníamos allá en México. Recuerdo como pues son varios días, creo, de hecho, ¿no?, la celebración de los muertos, porque hay un día para los niños, otro día para los grandes, no sé, son varios días. No sé exactamente cómo y cuándo se celebra cada día, pero recuerdo que era una tradición, ¿no? Íbamos a recordar, respetar a los seres queridos que ya se han ido y en algunos casos se les pondría una ofrendita ahí en la casa. Y sí, les íbamos recuerdo muy bien cómo íbamos a limpiar su tumba y a dejarle flores. Le poníamos bien, le arreglábamos bien bonito ahí a nuestro, en el caso mío, ¿verdad? Tenía mis hermanos que han fallecido, pero también visitábamos a los bisabuelitos, a los tíos, y eran historias ahí, ¿no? Porque recuerdo cómo nos contaban la vida de nuestros familiares que aunque ya se habían adelantado ellos, pero los estábamos recordando. Fue bonito, Corre, fue muy bonito todo eso, y bueno, aquí, como tú dices, a lo mejor es el Halloween y de otra manera, pero sabemos de antemano que mucha gente todavía recuerda a través del Día de los Muertos a sus seres queridos. Exacto. Así que, pronto, 2 semanas, ¿no? 2 semanas ya, para ser exactos, Mariano, 2 semanas. Sí, bueno, a ver qué pasa. El año pasado pues hubo ahí celebraciones en Minneapolis y creo que cada vez más se va haciendo un día más grande. Ojalá que un día sea como el 5 de mayo, ¿sí?, de grande para celebrar y poner en alto. Y bueno, nosotros los que somos mexicanos pues decimos que las raíces de México, pero pues también todos los países latinoamericanos que celebran esa tradición durante el Día de Muertos. Exacto. Pero Corre, pues pasando a otro tema y al tema del día de hoy, imagínate que otra vez ya vienen las elecciones y el día para las votaciones es el martes 8 de noviembre
ya hay personas que pueden votar por adelantado, pero queremos hablar este día para todas las personas que ya pueden votar. Queremos darle toda la información y queremos que la gente pues participe, ojalá que participe. Pero fíjate, Corre, yo me estaba preguntando, no solamente y pensando, platicando con todos los oyentes, que como todos los años de elecciones, pues siempre le están dando la información y siempre hay comerciales. No puedo creer, como he visto comerciales, ¿no? Ahí para persuadir a la gente a que vote. Pero la pregunta yo creo que es, porque imagínate, Corre, somos más de 60 ya millones de latinos y ya muchos millones pueden votar. Pero me estaba preguntando yo, ¿cuáles serán las prioridades, no? ¿Por qué? No es cuándo van a votar, sino por qué. Y cuáles son las cosas más importantes de los latinos, ¿no? ¿Será la economía? ¿Será la salud? ¿Por qué? Yo no sé. Yo creo que la gran mayoría de personas pues están preocupados, como todas las personas, por la economía, la salud, la educación y muchas cosas más. Pero sí sería interesante preguntarle a la gente, ¿no? ¿Por qué va a votar? Pero el día de hoy le vamos a dar también toda la información para que esté enterada, y si tiene planeado en votar, ojalá, ¿verdad?, que no pierda esta gran oportunidad. Y si usted no ha todavía pensado en votar, ojalá que considere usted. Es como la vacuna del COVID. No le vamos a decir que se la tiene que poner, solamente le decimos, ojalá que usted se la pueda poner. Así son las votaciones. No le podemos decir que tiene que votar, porque no le podemos decir eso, pero ojalá, ¿verdad?, que usted conozca el por qué es un derecho votar y de qué manera puede usted ayudar a su familia, a su comunidad. Así que vamos a tener con nosotros a la representante de la oficina de votaciones y servicio a los votantes de la ciudad de Minneapolis. Ella se llama Laura Villalba y va a estar aquí con nosotros para darnos toda la información sobre el día de las elecciones, dónde se puede votar, cómo se puede votar, cuántos candidatos hay, etcétera, etcétera. Así que eso es un tema a veces pues no tan atractivo, pero es muy importante. Y una vez más, y lo repito, ojalá que la gente que ya puede votar, los ciudadanos mayores de 18 años, consideren que es una gran oportunidad y ojalá que voten. Así es, COVID, este va a ser el tema del día de hoy. Ok, me acabas de decir COVID. Te digo, Mariano. ¿Te digo COVID? ¿En serio? A ver, repítelo. ¿No grabaste ese pedacito? Ahorita saco la grabación, Mariano. Ahorita saco la grabación. No, pues es que ya esto es, no, tú ya para siempre vas a estar ahí asociado con el COVID, ni modo, lo siento, me disculpo aquí ante todos, perdón, No. más, pero pues ¿qué le vamos a hacer? No, no sé. Exacto, Mariano. Sí, pero ¿qué te parece si en lo que nos enlazamos con nuestra invitada podemos ir a una pausa musical? Exacto, vámonos precisamente a una, como lo acabas de decir, Mariano, una pausa musical, y ahorita vamos a regresar con... Y estamos de regreso en mi ciudad, Minneapolis, con Mariano Espinosa, que ya nos tiene una invitada por acá en esta tarde. Adelante, Mariano. Gracias, Corre, y le damos la bienvenida a Laura. Laura, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, Mariano. Un gusto saludarte. Laura Villalba. A ver, corrígeme, ¿Villalba o Villalba? Villalba. Villalba. Y es aquí un error de las notas. Entonces, Laura Villalba, que representa el servicio de elecciones para los votantes en la ciudad de Minneapolis. Y fíjate, Corey y Laura, que nada más así viendo muy rápido las noticias últimamente, todos los días y a cada instante, hay tanto comercial
tanto comercial, tanta propaganda y unas cosas bien feas que se dicen a veces estos candidatos, que la gente a veces está, yo creo que confundida. Pero como lo decía yo al inicio del programa, aquí no estamos para decirle por qué candidato o partido político va usted a votar. Lo que queremos es hacer lo contrario y darle toda la información para que usted pueda ir a votar el día de la elección, sepa los días, las horas, los lugares y toda la información relacionada a el día de las elecciones, que este año es el martes 8 de noviembre, y además de eso, para los que quieren votar, ya pueden votar. Laura, una vez más, te damos la bienvenida, como en otros años anteriores, y por qué no empezamos este tema con toda la información general, ¿no?, de las elecciones que hay este año y quiénes son las posiciones, ¿no?, que están en juego en este año, que como cada año de elecciones decimos, este año es muy importante. Correcto. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente a ti y a la raza, porque siempre está acompañando este tipo de programas, este tipo de actividades, promocionando, lo estabas diciendo, un año electoral bien importante, elecciones nuevamente. Yo sé que la gente está cansada de votar, hay un desencanto en cuanto a los candidatos, la gente está cansada de escuchar las mismas promesas y que las promesas no se cumplan. Pero la buena noticia es, Mariano, que no solamente eso es en los Estados Unidos, sino que el desencanto es a nivel internacional. Es una buena y una mala noticia. Pero bueno, enfoquémonos nosotros en lo que va a pasar el próximo 8 de noviembre en el estado de Minnesota. Tenemos elecciones el 8 de noviembre, las elecciones empiezan a las 7, el día de las elecciones empiezan, las escuelas electorales abren a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. ¿Qué votamos este 8 de noviembre? Votamos entre las tantas carreras que vemos, que vamos a encontrar en la papeleta, encontramos a candidatos a gobernador, a subgobernador, vamos a votar a miembros de la Cámara de Representantes, se renueva las 2/3 partes del Congreso. Entonces es importante que antes de que vayamos a votar podamos ir a la página web de la Secretaría de Estado o de la Oficina de Elecciones y Servicio al Votante y buscar quiénes son mis candidatos y a quiénes tengo que votar y a qué carrera tengo que votar. Yo voto en Ramsey County, estoy votando a varios jueces, estoy votando a sheriff, estoy votando para el board de las escuelas, estoy votando a mi representante federal, estoy votando a mi senadora estatal. Entonces hay una cantidad de candidatos que sería bueno que primero que tengamos un programa de que hagamos el programa de ir a votar. Si yo no puedo ir a votar el día de las elecciones, porque sabemos que en los Estados Unidos las elecciones son los días martes, el segundo martes de cada noviembre, entonces no, el empleador está obligado a darle permiso al empleado para que vaya a votar. Pero en caso que no pueda ir a votar, es mejor que ya vaya programando y pueda ir a votar antes de las elecciones. Nosotros tenemos oficinas en la 980 Hennepin y en Minneapolis, tenemos otra oficina en Downtown y vamos a abrir 3 oficinas más que más adelante voy a pasar la dirección para que la gente vaya a votar. Esto es el voto adelantado en persona. Nosotros estamos abiertos todos los días de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pero una semana antes de las elecciones vamos a estar abiertos los fines de semana. ¿Y qué es importante para ir a votar? Por supuesto, ser ciudadano americano,
tener al menos 18 años de edad o cumplir 18 años de edad el día 8 de noviembre y tener residencia de 20 días en el estado de Minnesota. Laura, una cosa importante que mencionaste es los lugares de votación. Nada más quería que aclaráramos si estos lugares son exclusivos para los residentes de Minneapolis o también sí. Correcto. Los locales que yo voy a mencionar más adelante y para que tú también, Mariano, tengas presente esas direcciones, es para los residentes de la ciudad de Minneapolis, pero las personas que viven en el condado de Hennepin County también pueden ir a votar en el edificio en downtown, que creo que queda sobre la calle 3, no estoy muy segura, Mariano, tú me corregirás con la dirección de dónde queda exactamente el edificio del condado de Hennepin, donde las personas pueden ir a votar temprano. Sí. Pueden llamar al 311 para que le den la mejor información de la dirección y también para que puedan conocer quiénes son sus candidatos. Como dije anteriormente, pueden ingresar a la página web de mnvotes.gov, entonces, que es de la Secretaría de Estado. Entonces uno ahí puede ver quién está en mi boleta. ¿Eso qué significa? En donde yo vivo, a quiénes van a figurar para que yo les pueda votar, que facilita muchísimo para el día de la votación, porque nosotros nos damos cuenta que las personas que van a votar en persona se están demorando entre 15 a 20 minutos, porque es una lista larga, son muchos candidatos y uno muchas veces se confunde. Entonces para no tener prisa el día de las elecciones, mejor hacer el trabajo, buscar la información y no hay ningún problema. Ustedes pueden llevar la copia de lo que imprimieron en el computador de quiénes son sus candidatos. Puede llevar una persona que le ayude para votar, eso no hay ningún problema en el estado de Minnesota, es completamente permitido. Las personas que necesitan asistencia pueden llevar a alguien para que les ayude. Y también la ciudad de Minneapolis cuenta con el servicio de personas que pueda ayudarle con la interpretación. Laura, quiero decir que hace unos 30 segundos, cuando tú estabas mencionando toda la información de la página web, yo aquí en mi buscador de la computadora, en español te lo digo, solamente puse votaciones MN y el resultado me lleva directamente a la página de la Secretaría del Estado de Minnesota, donde está toda la información también, que es la información oficial de las elecciones, y está en español, está información de cómo nos podemos registrar para votar, que tienen videos ahí donde voto, formas de votar, que hay mi papeleta. Entonces, lo digo para que la gente sepa que no es necesario ya ni siquiera a escribirlo en inglés, hablar inglés, porque cada vez la información que estamos poniendo es más en nuestro idioma. Correcto. Como tú dijiste, tenemos, si usted vive en otro lugar, porque sabemos que tenemos audiencia que nos está escuchando en otros lugares, que no solamente son Minneapolis, vaya, como yo lo hice, solamente puse votaciones Minnesota MN y ahí me da un número de links, todos de la Secretaría de Estado de Minnesota, para que nadie se pierda esa gran... Exacto, usted pone ahí su dirección, Mariano, usted pone su dirección y le sale exactamente los candidatos que están en su distrito. Es sumamente fácil. No hay excusa para que uno no vaya a votar. Uno tiene que ir a votar. Tú lo dijiste al principio, es un derecho, pero también es una obligación y es una gran responsabilidad que tenemos nosotros al votar. Es un derecho y hay que usarlo. Hay que usarlo porque si no, es el único día en que nosotros podemos expresar, es nuestra voz.
Nuestro voto es nuestra voz y nosotros debemos de votar con responsabilidad y sobre todo con un voto informado. Sí, Laura, y como mencionaste, si estamos platicando sobre las votaciones y cómo podemos votar, dijiste, nos informaste que ese día tenemos el derecho de ir a votar y nuestro empleador nos tiene que dar permiso. ¿Cómo le hacemos acá? ¿Le tenemos que pedir el permiso por adelantado? ¿Cómo se le hace para coordinar con el empleador esta ausencia para votar? Bueno, el procedimiento como tal no te sabría decir, Mariano. Recuerdo que en el estado de Virginia, el empleado un día antes de las elecciones, o sea, el lunes, comunicaba a su empleador, decía, bueno, yo entre las 9 y las 11 de la mañana no voy a estar en la oficina porque voy a estar votando. Es una comunicación verbal. Yo no sé si eso funciona igual en el estado de Minnesota. Yo estoy hablando del estado de Virginia, que funcionaba así. Supongo que como el estado de Minnesota es mucho más abierto, es mucho más friendly que los demás estados, supongo que debe funcionar de esa manera. Pero yo les animo a que pregunten antes de las elecciones a sus jefes, a sus supervisores, a ver qué les dice. O simplemente llegan tarde ese día y dicen, bueno, yo estuve votando, pero yo no correría ese riesgo y un día antes les dejaría saber a mis superiores diciéndole que voy a llegar tarde porque voy a estar votando y no me puede decir que no porque es un derecho que yo tengo. Y yo creo que, como nos lo acabas de explicar bien, sería bueno coordinarlo con los empleados, porque imagínate que seas la pilota de un avión y llegues 2 horas tarde que manejes el avión y llegues 2 horas tarde al aeropuerto y toda la gente bueno, pero hay otras maneras, ¿no? No tenemos que esperarnos hasta el día de la elección. Pero por eso es muy importante tener un plan, ir a votar. Si no puede ir a votar ese día, tenemos el voto temprano, que puede ser en persona o por correo postal. Ustedes pueden solicitar a través de esa misma página web donde te habías metido, Mariano. Uno puede ingresar y solicitar su boleta para que la boleta le llegue en la casa. Y nosotros estamos recomendando que pidan lo antes posible la boleta para enviar, para que pueda regresar a tiempo al correo hasta el 1 de noviembre. No más de eso, porque si no corre el riesgo de que llegue tarde y que su boleta no sea contada. O sea, hagámonos de tiempo, pidamos nuestra boleta si no tenemos tiempo de ir el día de las elecciones, si no podemos ir antes en los locales de votación temprano, entonces pidamos hoy mismo una boleta que nos llegue a la casa y hasta el día 1 de noviembre tenemos tiempo, Mariano, de regresar al correo postal para que nuestra boleta sea contada el 8 de noviembre. Laura, por curiosidad y porque nuestra comunidad es muy diversa e internacional, nada más de curiosidad, ¿sabes tú? Y por ejemplo, mira, en mi caso yo tengo familia que nacieron acá y están ahorita ya en México y son ciudadanos y todo. ¿Ellos también pueden votar desde allá? Claro, si ellos son ciudadanos americanos, claro que pueden votar. Y ellos, Mariano, pueden meterse a la página web de Voting Assistance Program. Ya te lo voy a traducir y ya te lo voy a buscar en el internet. Y es el mismo procedimiento que hacemos nosotros, los que estamos aquí en los Estados Unidos, pero ellos lo hacen desde el extranjero y les llega la boleta a la casa y tengo entendido, dependiendo del consulado, de la embajada,
que pueden ir a depositar su voto en las embajadas o en los consulados de los diferentes países. Eso también lo hacen los militares que están cumpliendo servicios fuera del país. Sí. Así que tenemos la opción de votar en persona el día, o votar el día de las elecciones, el martes 8 de noviembre, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y también la otra opción que tenemos es votar de manera anticipada. Podemos pedir nuestra tarjeta electoral, boleta electoral, no sé, a veces el nombre va cambiando de país en país, pero podemos pedirlo, y como tú nos aconsejas, hay que hacerlo antes, no más tardar del 1 de noviembre, porque nos corremos el riesgo de que no vamos a votar a tiempo, y de esa manera nuestro voto no sería contado, ¿verdad? Sí, correcto. La oficina, Mariano, para las personas, para los americanos que vienen del extranjero, se llama Federal Voting Assistance Program, y la página web es fdap.gov. y entonces ahí inclusive tú lo abres y dice ciudadanos fuera del país, entonces cómo registrarse, cómo votar, es sumamente fácil, no hay pierde en esto. Pero es muy muy buena pregunta, Mariano, porque muchas veces uno dice, bueno, estoy fuera del país, no sé cómo votar, ¿para qué voy a votar? ¿No vale la pena votar? Sí, votar es siempre importante. Como dijo el expresidente Obama, no hay un voto que no sea importante y que no cuente. Todos los votos cuentan. Así es. Y esta información que tú nos estás dando está en las páginas de internet del estado de Minnesota, la página de internet de la ciudad de Minneapolis, el condado. Hay muchos lugares, pero toda la información es la misma. Para las personas que nos están escuchando, pueden llamarnos, si viven en Minneapolis, pueden llamarnos al 311 para pedir información sobre horas y lugares, o puede también ir a la página de internet de la ciudad de Minneapolis, que en realidad yo lo estaba haciendo así, nada más buscando intencionalmente en español, incluso si pongo Minneapolis, vote, pero vote con B pequeña, B de vaca, la información ahí. O sea, ya yo lo que quiero decir, no hay excusa para decir, no, es que está en inglés, que no le entiendo, o que, a ver, deletréame. No, vaya, y como yo la acabo de hacer. Inclusive, Mariano, nosotros tenemos personas para las personas que hablan somalí, y solamente somalí y no hablan inglés, tenemos intérpretes. Tengo colegas que hablan somalí, oromo, tengo colegas que hablan mom, tengo otros colegas que hablan español. O sea que estamos preparados para todo. No hay, como tú dices, no hay excusa para que la gente no vaya. Tenemos entre el 24 de octubre, Mariano, y el 7 de noviembre vamos a tener horarios extendidos. Vamos a abrir de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, y vamos a abrir el sábado de 9 a 4 de la tarde, y el domingo vamos a abrir de 12 de mediodía a 5 de la tarde. O sea que es entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre vamos a estar trabajando de lunes a lunes. No hay manera, no hay excusa para que no vayamos a votar. Laura, hablando sobre las opciones de asistencia que tenemos, porque estábamos hablando, ¿verdad?, del lenguaje. El lenguaje es muy, a veces, una barrera para personas, o una excusa, como viéndolo por ambos lados, ¿verdad? Pero también hay más asistencia para las personas, porque lo que queremos hacer es facilitar el acceso a las votaciones. Entonces, te cuento, por ejemplo, que
yo tenía un hermano que fue ciego de invidente. Entonces, Sí. en el caso de nosotros, ¿verdad? No solamente es el lenguaje, pero podemos asistir a nuestra comunidad de diferentes maneras, ¿verdad? Sí, lamentablemente en el estado de Minnesota nosotros no tenemos la boleta braille que sí tenemos en otros estados y en otros países, pero tampoco es excusa para no ir a votar, porque podemos nosotros llevar a una persona de nuestra confianza para que nos ayude a votar. O sea, eso no es ningún impedimento. Si yo no soy una persona invidente, le tengo a mi hijo, a mi sobrino, a una persona de mi confianza, esa persona me puede ayudar a votar. No hay ningún problema en cuanto a eso. Ahí hay gente que con mucho gusto va a estar ayudando a usted. Si usted, digamos, ya no puede caminar muy bien, tiene que utilizar una silla de rueda, ahí hay gente que con mucho gusto la va a ayudar a movilizarse. Lo que queremos decir es que estamos haciendo todo lo que podamos para que la gente que llega a estos lugares de votaciones pueda votar y ejercer ese derecho de votar. Sí, ese punto es muy importante, Mariano, lo que decía, que si una persona es muy grande, una persona no puede estar parada mucho tiempo formando fila, también es importante recordar que nosotros tenemos los votos en las veredas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir en mi vehículo, en mi moto, en una bicicleta o inclusive caminando y no quiero entrar hasta el local de votación. Yo puedo esperar afuera, sentarme y votar desde mi auto, desde mi motocicleta, desde mi bicicleta, o simplemente sentarme afuera y votar, porque eso también es otro servicio que la ciudad tiene para el votante. Todo esto estamos haciendo para facilitar al votante. Todo esto fue como consecuencia del COVID, pero es una buena práctica que sigue teniendo la ciudad para que la gente pueda utilizar. Si una persona es muy grande y no quiere entrar y tiene miedo porque el COVID todavía no es que el COVID se fue, no, todavía la enfermedad está, todavía el virus está presente. Entonces hay personas que prefieren estacionar en su auto, quedarse en su auto, y nosotros, los oficiales electorales, les acercamos la boleta hasta su vehículo sin la necesidad de que ellos entren al local de votación. Si una persona no tiene vehículo, pero no quiere entrar porque tiene miedo, entonces no hay ningún problema, Mariano, se queda fuera, se sienta y nosotros le hacemos todo el trámite y esa persona vota en la vereda de las oficinas. Y casi me imagino como una de esas ventanillas de comida rápida que pasas y te dan tu boleta. Pero en vez de dar un pollo caliente, damos una boleta. Sí, así es. Bueno, pero todo siempre pensando en facilitar el voto al ciudadano, en ofrecer un buen servicio, y que nuestros votantes de la ciudad de Minneapolis y del estado de Minnesota puedan estar contentos con el servicio que con muchísimo gusto los oficiales electorales lo hacemos. Y para las personas que no votan, ¿qué pasa con ellas? ¿Las multan o qué? ¿Qué sucede con las... Quería preguntarte sobre las personas que pueden votar, pero deciden no votar. ¿Qué pasa con ellas? ¿Hay una ley? No, nosotros, no, aquí en los Estados Unidos el voto no es obligatorio. En los Estados Unidos no hay ninguna multa si una persona no vota, cosa contraria que pasa en algunos lugares de América Latina, que si uno no paga, que si uno no vota tiene que pagar una multa. Absolutamente no. O en otros países, si uno no va a votar y no tiene la constancia que votó, no puede sacarse el documento de identidad, el pasaporte, una cantidad de
de cosas que les dificulta cuando no vota, pero en los Estados Unidos no hay ningún problema. El voto no es obligatorio, el voto no pasa nada si uno no vota. Sí pasa, la voz se pierde, es una voz que se pierde, un voto que una persona que no vota es una persona sin voz, pero legalmente, jurídicamente no hay ninguna sanción, ninguna. Como en otros países donde sí como lo hay. En otros países, sí. Oye, correcto. hay una tradición aquí en Minneapolis, que es una de las ciudades que tiene un alto de participación electoral y pues creo que cada vez que hay elecciones se quiere aumentar. Sí, tenemos un alto porcentaje de participación y lo hemos demostrado con el censo. El estado que más se censó fue Minnesota. Así que es un estado bastante activo y esperemos que en estas elecciones se vuelvan a demostrar ese gran incentivo, esa gran alegría y ese gran entusiasmo por seguir construyendo, por seguir fortaleciendo la democracia, porque ir a votar es seguir fortaleciendo nuestra democracia que está bastante fracturada. Laura, ¿y qué pasa cuando llega una persona ahí al centro de vocaciones y te pregunta, oye, Laura, pero ¿por quién voto? Yo no tuve tiempo de estudiar a mis candidatos, y te dicen, oye, me imagino que llega a pasar algunas veces, y te dicen, oye, ¿por quién debo de votar? ¿Qué es lo que le contestamos a estas personas? Sí, pasa mucho que sobre todo las personas mayores que ven una cantidad de nombres y no saben, ¿y quién es? ¿Por qué tengo que votar? ¿A quién le voto? Entonces nosotros lamentablemente como oficiales electorales no le podemos decir por quién tienen que votar, pero sí le podemos decir que se tome su tiempo, si ya no lo hizo antes, que se tome su tiempo, que se siente y si tiene un teléfono que donde él pueda investigar, donde pueda ver quiénes son los candidatos, que se tome su tiempo y empiece a mirar ahí mismo dentro dentro del local de votación. Pero nosotros definitivamente como oficiales electorales no podemos decir a quién tiene que votar, porque eso es un delito electoral, incentivar y decirle a alguien tiene que votar por esa persona. Eso es un delito, es un fraude electoral. Eso nosotros no lo hacemos, no lo podemos hacer de ninguna manera. Sí. ¿A qué horas me dijiste que se cierran las casillas, ventanillas, urnas electorales? El día de las elecciones abren a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. Son 13 horas. 13 horas. Tiempo para votar. Sí. ¿Y a qué horas empiezan a salir los resultados? Y los resultados 2 horas después prácticamente ya hay una tendencia de los resultados. 2 horas después, y bueno, todo eso sabemos que son resultados preliminares, Mariano, hasta que no se cuente el último voto del último condado, de la última ciudad, todos son votos, todos son resultados preliminares, que lo podemos ir siguiendo a través de la página web de tanto de la Secretaría de Estado como de la ciudad de Minneapolis. Sí, como tú lo dijiste, se está convirtiendo en una tradición que generalmente ya hay. Son muy buenos los medios de comunicación, porque ya incluso con las estadísticas y los números del conteo que van entregando a los condados y las ciudades, ya puede predecir, ¿verdad? Tener una idea de quiénes van a ser los ganadores. Claro, ese es el trabajo que hacen ustedes, Mariano, porque justamente tú eres comunicador. Los comunicadores, como
como aquí en los Estados Unidos nosotros no tenemos un organismo electoral, uno solo, por lo tanto no hay un organismo electoral encargado de leer los resultados oficiales. Aquí en los Estados Unidos, ¿quiénes son los que van pasando los resultados? La Asociación de Prensa, y tú eres parte de eso, Mariano, porque tú eres comunicador. Entonces ustedes los comunicadores van preguntando a los colegios, van preguntando en los condados, y a medida que van teniendo información se van reuniendo toda la información hasta tener un número aproximado donde se revela, y se van cargando en las páginas web de los condados, de las ciudades, del distrito. Lamentablemente en los Estados Unidos no tenemos, como en otros países, un organismo electoral unificado. Cada estado tiene sus propios reglamentos, sus propias regulaciones. Por lo tanto, en un estado no es igual. En Minnesota no se vota igual de lo que se vota en Texas. Y Laura, estaba también pensando que en los últimos años ha habido elecciones que son muy, muy cercanas. Incluso ha habido un reconteo de votos. Sí. Que ha sido muy reñido. Y pues al parecer, ¿verdad?, de acuerdo a las estadísticas, en Minnesota, en algunos lados, también pudiera, ¿verdad?, suceder eso. Imagínese que usted fuera uno de esos votos decisivos, ¿no? En el lado que usted quiera votar, pero imagínate por qué es tan importante votar, y votar por alguien que represente el interés, ¿no?, de esa persona, porque lo sigo repitiendo, le decía yo a Corre que cuando tuvimos la pandemia, que bueno, cuando todavía no salimos de la pandemia, no le podíamos decir a las personas que tenían que vacunarse, porque no hay una ley en los Estados Unidos que obligue a las personas a vacunarse. Pero exacto, sí hablaba correcto, de dar información para que ellos tomaran una decisión para vacunarse, pero fue una decisión personal, y es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, tratando de darle toda la información para que esa persona decida votar antes exacto, o el día de la elección. Lo que estamos hablando, tener un voto informado. Es sumamente importante. Este trabajo que estás haciendo, Mariano, esto es sumamente importante porque tienes una audiencia gigantesca. Yo no creo que solamente los latinos te escuchamos, sino que va más allá de los latinos, así que este trabajo, esta información que estás brindando, este trabajo que estamos hoy que yo estoy aquí colaborando contigo, creo que es sumamente importante para que la gente sepa que hay elecciones, que se va a votar, porque es importante, y dónde tengo que buscar la información. Así que, y los números pueden llamar al 311, pueden ingresar a la página web que ya lo habíamos dicho antes, y cualquier información que tengan también te pueden hacer llegar a ti, tú nos puedes hacer llegar a la oficina, y con muchísimo gusto vamos a seguir respondiendo. Sí. Laura, ya son las 3 de la tarde con 53 minutos y se nos ha ido el tiempo tan rápido. Terriblemente. ¿Qué te parece si empezamos a repasar la lección? A ver si se nos quedó. A ver qué aprendimos. A ver qué aprendimos el día de hoy. Oye, mi sobrino, que todavía no es ciudadano, ¿puede votar? No, todavía no puede votar, pero tu sobrino, que es ciudadano, puede trabajar como voluntario el día de las elecciones. Él puede colaborar en el local de votación, puede asistir a las personas en la fila, dar agua. O sea, siempre los voluntarios son bienvenidos, pero una persona que no es ciudadana no puede votar, lamentablemente no. Y hablando sobre los voluntarios, si hay personas interesadas en ofrecer, en otorgar su servicio a la comunidad,
¿A dónde o con quién tienen que comunicarse? Pueden comunicarse con nuestras oficinas en las elecciones. Nosotros tenemos un departamento que es la coordinadora de los jueces electorales, y también tenemos una oficina de los estudiantes que también pueden comunicarse que llamen a nuestras oficinas y pidan con la sección de voluntarios, de jueces, de estudiantes, de jueces estudiantes, y ellos les van a dar mayor información sobre eso. Sí, oye, una pregunta que tengo para ti, creo que es importante y me gustaría aclararla. Sí. El centro de votaciones se cierra a las 8 de la noche, ¿verdad? Pero tengo entendido, quiero que me aclares, si usted está en la fila, ¿lo van a dejar votar todavía? Sí, claro, ¿verdad? Mariano, definitivamente. Okay. Sí, porque hay otros estados que no, ¿eh? Sí, en los del sur. Sí, entonces aquí es una diferencia. Si usted está formado y llegan las 8, usted va a votar. Si usted está en la fila y cerró, y usted está dentro de la fila, usted puede votar. Tiene que votar, está en la obligación de votar. No, definitivamente no le pueden decir, no, usted no votó porque no está. No, usted tiene que votar. Usted puede votar, definitivamente. Si llegó antes de las 8, las 8 de la noche usted está en la fila, usted vota. Ok, esto es una muy buena aclaración, como lo dije, porque en otros lugares del país, a partir de las 8 se cierra la votación, y aunque usted esté en la fila, ya no vota. Sí. Y recordar también que para votar se requiere ser ciudadano americano, tener 18 años, al menos el día de las elecciones. Si usted cumple 18 años el día de las elecciones, por supuesto que usted vota, y haber vivido en el estado de Minnesota al menos por 20 días. 18 años cumplidos, 20 días de residencia y ser ciudadano de los Estados Unidos son casi todos los requisitos. Hay ese requisito que casi nunca hablamos, que el requisito del récord criminal, pero estamos asumiendo, ¿verdad?, que la gran mayoría de personas puede calificar, y pues todos sabemos, ¿no?, si hay o no hay cola que nos piten, ¿no? Sí, pero con respecto a eso varía mucho, como bien lo dijiste, dependiendo de los estados. Pero en Minnesota los antecedentes penales no afectan el derecho al voto, a menos que actualmente estén cumpliendo por un delito grave. Si esa persona inclusive está con libertad condicional, sí tiene derecho a votar, Mariano. Eso no afecta, como en otros estados, no restringe su derecho al voto. Sí puede votar. Sí, oye, incluso hasta, corrígeme si estoy mal, aquí en Minnesota incluso hasta en las cárceles hay centros de votación, ¿no? Sí, correcto. Sí. Correcto, sí. Pueden votar. No afecta su derecho al voto. Sí, y esa es una de las grandes diferencias que tenemos aquí en Minnesota con otros estados. Si no queremos compararnos, solamente informar sobre todas estas facilidades que se les da a las personas. Sí, terriblemente. Es un estado bastante bondadoso. Yo siempre digo, yo que tuve la oportunidad de vivir en otro estado y trabajar en otro estado, en Virginia, sí me doy cuenta que la diferencia es grande. Este es un estado maravilloso, de grandes oportunidades, y realmente si no votamos el día de las elecciones, vayamos antes el voto adelantado en persona, el voto adelantado por correo postal. Así que aprovechemos todas estas opciones que nos da este maravilloso estado.
Gracias, Laura, por haber estado con nosotros durante esta hora. Gracias por traernos toda información que es muy importante para nuestra comunidad, para los residentes de Minneapolis, pero también para todos los radioescuchas, porque sabemos que tenemos una audiencia que trasciende las fronteras de Minneapolis. Ojalá que las personas no se olviden que este martes 8 de noviembre es el día de las votaciones, pero no tiene que esperar hasta el 8 de noviembre porque ya puede usted ir a algunos de los centros de votaciones o puede pedir su boleta, tarjeta electoral de su casita. Puede incluso, se me ocurre, no ahí, a la hora de la cena, platicar con toda la familia y decir, a ver, estos son los candidatos, ¿por qué? ¿Quién nos conviene más? ¿Por quién votar? Claro, eso es fantástico, que solamente en nuestros países, en los Estados Unidos puede pasar esto. Esto es impensable en América Latina o en África. Así que aprovechemos esto y hagamos plan y vayamos a votar. Sí, no hay que desperdiciar el derecho a votar. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos escuchar de ti pronto y ojalá que nos des. Esperemos que no sea solamente cada elección, esperemos que podamos compartir otras conversaciones más, Mariano. Un fuerte abrazo a ti y gracias por la invitación nuevamente, gracias por el espacio y un cordial saludo a toda tu audiencia. Un gusto. Gracias, Laura. Corre, se nos acabó el tiempo. Exacto, Mariano, se nos ha terminado el tiempo, pero con muy buena información, ¿eh? Así claro es que sí, así que no te olvides de votar o, como en muchos casos, ¿verdad? En nuestra familia, fíjate, Corre, que ya hay mucha gente que puede votar, así que si no eres tú, alguien de tu familia puede ser la voz de todos nosotros. Gracias, Corre, como siempre, por tu ayuda en los controles y nos escuchamos. Nos vemos en el estudio en el próximo programa de Mi Ciudad Minneapolis.